En este video lo que pretendemos mostrar es la manera en la que se manejan las variables locales en Cortex M0 Plus, dónde se almacenan, cuáles son los recursos que utiliza el microcontrolador. Vamos a analizar el ejemplo test stack que compartimos en la cátedra, y para el ejemplo se van a usar distintas funciones que están definidas acá arriba, y lo que vemos es que cada función resuelve algo en particular, pero bueno, lo importante es ver los argumentos de entrada, que son, para los primeros ejemplos que estamos viendo, argumentos que pasan por valor. Cuando se pasa un argumento en una función, se toma como una variable local. Entonces, en cada uno de los ejemplos vemos que hay distintos llamados a funciones, donde la función 1 entra con un argumento, la función 2 entra con dos argumentos, y así se va avanzando con las distintas funciones, y lo que se pretende ver es, con todas esas variables locales que se van a ir usando en las distintas funciones, cómo se va resolviendo su almacenamiento en la memoria del microcontrolador. Es importante entender que las variables locales lo que tienen de particular es que tienen un tiempo de vida determinado, que va a ser cuando se llama la función, esa variable va a existir, tener un valor, y cuando se va de la función, esa variable deja de existir. Por tal motivo, es importante disponer de algún espacio de memoria que me permita, en el momento de llamar la función, generar un espacio donde yo pueda almacenar el valor de esa variable, y cuando me retiro de la función, como ya no va a ser más necesario, bueno, ese espacio devolverlo para que se pueda usar para otra cosa. En ese sentido, el microcontrolador tiene dos espacios de memoria para utilizar con ese propósito. Uno son los registros de propósito general, que están dentro del core del microcontrolador, que tenemos a disposición 12 de propósito general, y si no, se dispone de la memoria RAM, o la SRAM del micro. En la parte alta está lo que se llama el stack. Que, ¿cuál es la idea? Bueno, el stack es una porción de memoria donde voy almacenando información, como por ejemplo una dirección de retorno de una función, algún valor que voy a utilizar por algún motivo para resolver algo, pero bueno, después de eso no lo voy a necesitar más, a diferencia de una variable tal vez global, que una vez que yo la defino o la declaro, se le reserva un espacio, pero bueno, ese espacio que se declara, no sabemos el tiempo de vida de esa variable. Se crea, se reserva el espacio, y por tal motivo ese espacio tiene que estar generado en todo el ciclo de vida del programa. Entonces, ese espacio de memoria se reserva en el heap que también está en la RAM. Entonces, en la parte alta de la memoria RAM se encuentra el stack, que a medida que se va utilizando esa memoria, se va llenando de forma descendente, es decir, de arriba hacia abajo. A diferencia del heap, que se va llenando de abajo hacia arriba. Entonces, en el siguiente ejemplo lo que vemos es, acá ya lo tenemos listo para hacer la depuración, vamos a ir haciendo el paso a paso, de alguna manera, para ver qué es lo que ocurre. Entonces, eh, acá vemos que cuando se va a invocar la función 1, el argumento de entrada es el valor 5, y acá lo que vemos en el disassembly es que el número 5, para poder hacer lo que tenga que resolver la función, que en este caso es simplemente asignar ese argumento de entrada a una variable global que está declarada en esta parte. Entonces, lo que vemos que ocurre es que para hacer esa operación o resolver esa tarea, ese argumento literal 5 se guarda en el registro R0. Es decir, para operar se trabaja con los registros del core del microcontrolador. No se trabaja en memoria directamente. Si avanzamos, vemos la función 2, donde tenemos dos argumentos de entrada. Vemos que el número 5 literal del argumento de entrada y el número 4 también se almacenan en el registro R0 y R1 en este caso. Más allá de lo que resuelva la función, que no es necesario ver, lo que sí podemos notar, que es el objetivo del video, que los valores se almacenan en los registros del core, los registros que están en el CPU. Si avanzamos a la próxima función,
lo que vamos a ver es que los tres argumentos 2, 5 y 4 también se almacenan en el registro R0, R1 y R2 para poder realizar la tarea que tenga que realizar la función. O sea que hasta ahora lo que vamos viendo es que eh, las variables locales, ya sea alguna que se declara dentro de la función, o en este caso el argumento, porque el argumento, lo que también es interesante notar que acá se puede pensar, bueno, la variable local, ¿qué ocurre si está declarada como estático o no? Bueno, eso es para analizar, pero en este caso estamos viendo que al usar el argumento de entrada como variable local, bueno, no tengo posibilidad de declararlo como nada, directamente pasa como una variable local sin el modificador static. Por eso lo que estamos viendo es que la arquitectura lo que hace es esos argumentos de entrada almacenarlos en los registros del microcontrolador. Haciendo un poco de memoria respecto a la teoría, lo que podemos ver es que ¿por qué hace esto? Trabajar con los registros. La idea de trabajar con los registros es lograr una mayor velocidad en la resolución de las tareas. Si avanzamos a la próxima función que tiene 4 argumentos de entrada, lo que podemos ver es que ocurre lo mismo, que los literales esos se guardan en 4 registros de propósito general, R0, R1, R2 y R3. Y si vamos al próximo ejemplo, ya acá notamos que hay una diferencia respecto al llamado de las funciones anteriores, que ¿cuál es? Y acá lo que vemos es que tengo 5 argumentos de entrada. Y si analizamos el assembler, o el disassembly, vemos que 4 valores de los argumentos de entrada, el 3, el 2, el 5 y el 4, sí van a los registros, pero uno de ellos, que es el 1, va al stack. O sea, pues acá estamos viendo que va alojado a la dirección que apunta el stack pointer con un offset de 0. Es decir, acá vemos que en el assembler se utiliza el registro 3 para operar. El 1 va al registro y después el valor del registro va a la dirección que apunta el stack pointer. Entonces, después se toma el registro para guardar un valor y operar. Pero lo que vemos es que en esta arquitectura, a partir de 4 variables locales, 4 van a los registros y a partir de la quinta ya empiezo a utilizar el stack, el espacio de memoria del stack para resolver. Vamos a notar eso mismo, que si avanzamos al próximo ejemplo, tenemos 6 argumentos de entrada y vemos que ocurre algo similar. Eh, perdón. En la parte de acá abajo, 4 de ellos para los registros y 2 a el stack. Entonces, ¿qué podemos sacar como conclusión? Como conclusión podemos sacar que las variables locales, siempre que el microcontrolador tenga la posibilidad, los va a guardar en los registros. Las variables locales se van a almacenar en los registros del microcontrolador del core. Y cuando no pueda hacerlo, lo va a hacer en el stack. Ahora, la pregunta puede ser, ¿por qué hasta 4 van a los registros y a partir del quinto va al stack? Bueno, es una cuestión evidentemente propia de la arquitectura, donde el llamado de una función no permite utilizar más de 4 registros para el manejo de variables locales. Bueno, eso por un lado. Pero lo otro para analizar es estas funciones que están acá, que utilizan estas variables, que ahora vamos a ver qué son. Si vamos para arriba, vemos que tenemos definida una estructura que se llama myStruct, con una determinada cantidad de datos, en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos, y acá lo que hacemos es declarar una estructura myStruct llamada mis o mice, eh, donde se inicializan los campos con determinados valores. Lo que vemos después es que cuando se llama la función donde tomo como argumento esa estructura, lo que vamos a notar es que ocurre algo similar. O sea, no lo vamos a introducir demasiado en lo que ocurre en el assembler, pero sí lo que vemos es que utiliza el stack, la memoria stack con el stack pointer para poder acceder y registros. ¿Pero por qué hace todo esto? Porque, bueno, yo estoy entrando con un solo argumento, pero ese argumento está compuesto de todos estos campos. Y la otra cosa para tener en cuenta
es que en esta función yo lo que estoy accediendo o lo que estoy pasando como argumento es un solo valor, que cuál es la dirección de esa estructura. Por eso, en este caso, opera con uno solo de los registros. O sea, no utiliza el stack, un registro le alcanza para almacenar esa dirección. ¿Por qué? Porque, bueno, estoy pasándole la dirección de la estructura. No como el caso anterior, donde al usar como argumento la estructura, tengo que pasar todos los campos a la función y todo eso funciona como variable local o variables locales. Acá lo que funciona como variable local es solamente la dirección de la estructura, por eso se almacena en un registro y opera como los ejemplos anteriores.